Bueno, y seguimos ya, estamos, cuando son las 13:06, estamos listos para conversar de algo que habíamos prometido, ¿no? Tenemos ya en la línea Paulina Astroza, ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Lovaina, es académica de la Universidad de Concepción y la hemos visto en unos días, 5 días frenéticos, ¿no? Transmitiendo y ayudándonos a todos a entender en distintos medios, a través de Twitter y distintos también medios de comunicación, para poder mejor explicar y nosotros mejor entender lo que está pasando precisamente en Ucrania, así que le damos de inmediato la bienvenida. ¿Cómo estás, Paulina? Qué gusto tenerte aquí. Feliz de estar aquí con ustedes, gusto saludarlos. Hola, Paulina. Hola, Paulina. Buenas tardes. Paulina, partamos por el final, partamos por lo que está pasando. Supimos que lo último, al menos lo último que nosotros alcanzamos a informar de lo que está pasando ya no tenía que ver exactamente con el frente de batalla, sino más bien con lo que ocurría ahí en las cercanías del río Pripyat, en Bielorrusia, donde se supone que 2 delegaciones, una rusa, por supuesto, y una ucraniana, iban a sentarse a conversar. ¿Esas conversaciones terminaron? ¿Están ocurriendo? ¿No se sabe? Mira, la verdad es que esto es una vorágine y que mientras yo cocinaba pueden haber pasado tantas cosas en este rato, que la verdad es que lo último con lo que yo me quedé era que estaban en un break, que no era que habían terminado las negociaciones, que iban a volver a la mesa, pero eso hay que confirmarlo, porque como te digo, esta es una vorágine la que hemos vivido en 5 días y las cosas van cambiando. Pero lo que para que la gente entienda, lo que está ocurriendo es una negociación directa, es decir, ambas partes sin intermediario, para distinguirlo de otras fórmulas que se han hablado también en los medios, como la mediación. Aquí, sin intermediarios, están sentados para ver el alto al fuego principalmente y el retiro de las tropas de Kiev. Claro, pero eso que están sentados el exministro de Cultura ruso. Claro, y el actual ministro de Defensa ucraniano. Entre ellos son las cabezas, digamos, de estas 2 delegaciones. Ahora, Paulina, la pregunta que uno se hace inmediatamente es ¿qué cosa habría que negociar cuando lo que se le ha vendido al mundo o el titular es que aquí ha ocurrido una invasión? Y si ha ocurrido una invasión, uno imagina que no hay nada que negociar. Hay que exigir, o la parte invadida exige que el invasor se devuelva para su casa y punto. ¿Por qué habría algo que negociar? Mira, no es tan fácil, en relaciones internacionales, sobre todo, porque esto no hay que verlo en una relación Ucrania-Rusia, porque el tema de fondo es Occidente-Rusia y Occidente-Estados Unidos. Incluso yo me pregunto hasta qué punto Biden, los líderes de la Unión Europea, Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, están al tanto de las negociaciones, cuánto están coordinados con Zelensky, porque finalmente se trata de un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y la Unión Europea, que se hace a través de la situación de Ucrania. Entonces, no es tan fácil la negociación, y por eso que yo tengo mis dudas respecto a lo que vaya a pasar, porque para Putin, el único interlocutor válido es Joe Biden. Ni siquiera lo fue Macron, ni siquiera lo fue Olaf Scholz, que es el canciller alemán, ni siquiera lo fue la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, quienes a todos trató con bastante desdén cuando fueron al Kremlin. Por lo tanto, ahora yo soy bastante cautelosa respecto a lo que está sobre la mesa, porque lo que quiere Putin es que le den por escrito que Ucrania no va a entrar ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Y lo que quiere Zelensky, obviamente, es el retiro total de las tropas y que deje de tener influencia Rusia en los asuntos internos de Ucrania. Pero las cosas no son tan sencillas. Ahora, frente a ese escenario, Paulina Astroza, y partamos un rato mirándolo desde el punto de vista de Ucrania, da la impresión que es bien poco probable que las tropas rusas se devuelvan completamente hacia su casa y es como aquí no ha pasado nada y sigamos conversando, ¿no? La idea de que Ucrania piense que va a terminar con la totalidad de su territorio como lo tenía hasta hace una semana atrás, se ve un escenario, por no decir, no solo improbable, sino que imposible. O sea, yo lo veo dificilísimo porque imagínense ustedes lo que significa el costo de la guerra para Rusia, en primer lugar. Lo que ha significado esta invasión armada, esta guerra, los costos que está teniendo a nivel interno, porque el rublo hoy día vale 40% menos, porque la popularidad de Putin, a diferencia de lo que pasó en Crimea, está bajando, en el cual las protestas al interior también de
de Rusia están aumentando, están en contra de la guerra muchos rusos, y por otro lado estamos viendo también todas las sanciones económicas que por primera vez en la historia, en este tipo de sanciones, está tocando directamente a Putin, a Lavrov, que es el secretario, que es el ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Defensa, al ex ministro de Defensa, o sea, al núcleo duro central de Rusia. Entonces, que vayan hoy día a retirar rápidamente las tropas, con esto que ha implicado, hay un factor en relaciones internacionales que se llama reputación, y que para Putin es muy importante no salir humillado de esto, porque eso sería fatal también y no lo va a hacer. Entonces, para eso son las negociaciones, para ver qué acuerdo se llega, para que ninguna de las partes en definitiva salga humillado de esta situación, porque la humillación es la semilla de la próxima guerra. En términos, Paulina, un gusto saludarte, en términos de retórica, Putin escaló en las últimas horas al mencionar la defensa nuclear. ¿Qué implicancias tiene esto y qué tan certera puede darse desde el punto de vista de la estrategia bélica que esto escale a ese nivel, Paulina? A ver, lo que hay que entender es que lo que hizo Putin no es decir voy a usar el arma nuclear. Lo que dijo es que puso en alerta la estrategia nuclear al más alto nivel. Eso, en otras palabras, se llama disuasión. De nuevo aquí voy a utilizar términos de las relaciones internacionales. Es disuasión, es una forma de presión para llegar justamente a una salida negociada a esto que se está viviendo hoy día. Porque yo no creo, de verdad, cuando la disuasión funciona cuando los actores que toman las decisiones son racionales. Yo no veo a Putin apretando el botón sabiendo que por el otro lado pueden apretar el botón y le puede causar un daño igual o peor al que él puede causar. Porque a quien tiene al frente no es, insisto, no es a Ucrania. A quien tiene al frente es a la OTAN. A quien tiene al frente es a 3 países de la OTAN que también tienen el arma nuclear. Entonces, yo lo veo más como una estrategia de presión para lograr una negociación y una salida política a esto en lo cual está metido, más que la intención real de atacar con el arma nuclear. O sea, de verdad que espero equivocarme, porque si no fuera así, estamos ante la Tercera Guerra Mundial. Y o sea, ya ante la Tercera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Yo comparto contigo, Paulina, que uno no puede imaginar, yo tampoco logro imaginar que Putin esté pensando en apretar el botón, no solamente porque le tengo, más que por la confianza en él, digamos, porque sé que él sabe que hay botones al otro lado también y que por lo tanto ahí ya estamos hablando de un escenario de destrucción masiva y planetaria, ¿verdad? Sin embargo, tú insistes en que esto es un tema disuasivo, pero tú no compartes conmigo que al menos desde el punto de vista, yo no sé de las relaciones internacionales, pero de lo que suena en la calle cuando una persona llamada Vladimir Putin habla de lo nuclear, aunque sea para referirse a que no lo va a usar, es una amenaza igual. Escala. Por supuesto, esto es una amenaza. Es una amenaza. O sea, son mensajes que se envían en relaciones internacionales, son mensajes que se mandan de cancillería a cancillería, del Kremlin a la Casa Blanca, o a Bruselas, o que se le está enviando directamente a Kiev, o se la está enviando a Berlín o a París. Es una amenaza, o sea, está diciendo... Y Macron le contestó tal cual, le dijo que no se olvide que Francia también tiene armas nucleares, ¿no es verdad? Y que entonces la Unión Europea es una potencia nuclearizada, así no se lo mandó a decir con nadie. Ese es el lenguaje de la disuasión nuclear, exactamente ese. Y recordemos, y esto es un poquito de historia, y a veces la historia nos permite poner en contexto las cosas, que cuando se estuvo cerca de la Tercera Guerra Mundial, fue en 1962 para lo que se llamó la crisis de los misiles, que fueron 13 días de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el gobierno en aquella época de John Kennedy con Nikita Khrushchev, en el cual la Unión Soviética había puesto misiles en Cuba y que rompió el equilibrio nuclear y evidentemente era lanzar un misil y tenía a 70 kilómetros la costa de Florida y sus misiles podían llegar en algún momento hasta Seattle. Y en ese momento, que estuvo a punto de haber un enfrentamiento directo entre las partes, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas potencias nucleares, finalmente se llegó a una negociación secreta. ¿Por qué? Porque la salida fue justamente no
humillar al otro, que ambos tuvieran una salida, y la negociación se hizo en secreto entre Bob Kennedy, que era el hermano de John Kennedy, ahora se me olvidó el nombre, pero era el embajador de Gromyko, que era el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, y llegaron a una negociación, y la negociación fue que Estados Unidos iba a sacar unos misiles que tenía Turquía, pero eso que 6 meses después se iba a saber, en un acuerdo secreto. Entonces, piensen que en ese momento no se apretó el botón porque funcionó la disuasión. Y eso funciona también ahora. Sí. Paulina Astroza, la pregunta que se ha surgido durante el fin de semana, y han habido análisis dispares con respecto a esto, es si es que Vladimir Putin cometió un error de cálculo o no, justamente con cómo se está desarrollando esta invasión y el hecho de que ya estemos en esta fase de negociación. El día viernes conversábamos con un analista acá que nos decía, nadie se sienta a negociar con alguien que pretende aplastar, ¿no? Entonces Vladimir Putin se dio rápidamente cuenta que no puede aplastar a Ucrania de una manera tan fácil o más rápida como quizás lo había pensado en un inicio. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Que yo creo que Putin siempre sabía que no podía aplastar a Ucrania. O sea, pensar que iba a intervenir militarmente en Ucrania, en un territorio que tiene 45 millones de habitantes, en que es enorme, en que estratégicamente es muy importante para la OTAN, es muy importante para los países fronterizos, como es Polonia, como es Hungría, como es Moldavia, más abajo tenemos a Bulgaria, Rumania, en que está la Unión Europea, está la OTAN. O sea, yo no creo que la intención de Putin haya sido arrasar absolutamente con el territorio ucraniano. De hecho, yo creo que a lo más Putin piensa en 2/3 del territorio ucraniano. Hay una parte que es aquella que está con la frontera con Polonia, que no tiene ningún interés para Putin. Putin lo que quiere hacer es establecer una línea roja en la cual le diga, porque veámoslo del lado de Putin, porque nosotros decimos, Putin es el agresivo, Putin es el que está amenazando. Desde el punto de vista de la Rusia y de Putin y de aquellos que lo siguen, ellos son los amenazados. Ellos son los que se están viendo desde el término de la Guerra Fría, cómo la OTAN y cómo la Unión Europea han ido avanzando a territorio en el cual durante décadas fue el área de influencia de la Unión Soviética. Ellos sienten que ellos son los que están amenazados, que su seguridad nacional, su interés vital, está amenazado si es que Ucrania pasa a ser parte de la OTAN, si es que Ucrania pasa a ser parte de la Unión Europea, porque los misiles de los Estados Unidos, bases militares, ya no estarían en Polonia, estarían en Ucrania, estarían en la frontera, que son más de 270 kilómetros, que tienen con Rusia. Entonces, eso te quería preguntar. Eso es lo que hay que mirar. Eso te quería preguntar, Paulina, justamente, en ese límite que se busca dibujar, ¿no es cierto?, por parte de Rusia, igual quedaría una frontera, en este caso sería con Polonia, donde probablemente esta vez sí podrían haber misiles apuntando a Rusia. Yo no sé cómo se mide ese riesgo también de avance hacia un occidente que ahora sí va a estar mucho más resistente a Putin. En Polonia hay misiles apuntando a Rusia, ya las hay. Ya hay bases militares porque Polonia es parte de la OTAN, y ahí es donde tú ves la amenaza que siente Putin, porque Polonia era parte del Pacto de Varsovia. Putin era parte, Polonia era parte justamente de lo que eran los enemigos de la OTAN. Y hoy día son parte de la OTAN, y no solamente son parte de la Unión Europea, sino que además de la OTAN ya hay bases militares y hay misiles. Entonces, lo que no quiere es que Ucrania pase lo mismo. Pero además Ucrania tiene otro elemento que no siempre se toca, y es el elemento identitario-cultural. Putin lo que quiere es el restablecimiento de la Gran Rusia, ni siquiera de la Unión Soviética, de la Gran Rusia. Y en esa Gran Rusia está incluido sí o sí Ucrania. ¿Por qué? Porque, como he repetido en varias entrevistas, hay un proverbio ruso que dice que San Petersburgo es la cabeza de Rusia, Moscú es su corazón y que Kiev es la madre. Es decir, en esa mentalidad de esa Rusia, Kiev nace, o sea, Rusia nace en Kiev, nace en Ucrania. Por lo tanto, por ningún motivo, en esta identidad, en este nacionalismo que además Putin las últimas décadas lo ha ido reforzando muchísimo más, porque es un líder ultranacionalista, no es comunista, como lo han dicho algunos por acá, tiene unas ideas conservadoras y que justamente nos va a dejar, y eso es lo que quiere decirle
a Occidente, y por eso esta intervención militar, que con Ucrania no, que ahí está la línea roja. Y eso es lo que ha llevado y ha motivado a Putin, y además que hizo un error de cálculo, como me preguntaba Matías, sí lo hizo, porque yo creo que jamás pensó, ni ninguno de los especialistas habíamos pensado, yo que sigo a muchos, que la Unión Europea, que la OTAN, iban a responder de la forma en que están respondiendo hoy día y cómo la sociedad civil está respondiendo. O sea, ustedes hablaban ahora de algo tan sencillo como el poder blando, que un ruso que viva a miles de kilómetros de Moscú, que no tiene idea de lo que está pasando en Ucrania, porque además está muy controlada la información en Rusia, resulta que hoy día sabe que la final de la Champions no va a ser en San Petersburgo, o que no van a participar de la Eurovisión, o que el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 ya no se va a disputar allá, o que el rublo hoy día vale la mitad de lo que costaba hace una semana atrás. O sea, hoy día los ciudadanos rusos se van a dar cuenta de lo que implica la guerra y los costos que está teniendo en cosas tan sencillas como que su equipo de fútbol no va a poder jugar tal vez la eliminatoria para Qatar. Y ahí es interesante, Paulina, y te quería preguntar algo con respecto a eso, de cómo se puede proyectar que cambian, y da la impresión que radicalmente y por harto tiempo, las relaciones entre Europa y Rusia, porque si eran de desconfianza, ahora derechamente, en muchos sentidos, es de hostilidad, si no es derechamente bélica, puede ser diplomática. Y en ese sentido da la impresión que incluso si es que en las negociaciones se termina llegando a un acuerdo y tú te quedas con el Donbass, y yo me quedo con el resto del territorio, y cada uno vuelve a su casa y no nos seguimos agrediendo más, la relación de Rusia con el resto de Europa y Occidente en general va a cambiar durante harto tiempo. No solamente las relaciones de ellos, yo creo que el sistema internacional estamos siendo testigos sin darnos cuenta de cambios telúricos en el sistema internacional. En el multilateralismo, en lo que es la OTAN, en lo que es la Unión Europea, en lo que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hoy día, ayer, ha citado de manera extraordinaria a una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas debido al bloqueo del Consejo de Seguridad por el veto de Rusia. Esas son sesiones extraordinarias que se han dado en los 70 años de las Naciones Unidas, y en las cuales ahí son los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, no hay derecho de veto, el cual pueden adoptar una resolución que, si bien no es vinculante, políticamente puede ser muy fuerte. Y hay 5 o 6 países que han apoyado a Putin: Venezuela, Nicaragua, Siria. China le está jugando bien ambiguo, ojo a eso, porque por un lado lo apoya, pero por otro lado no le está dando agüita en el sistema financiero, y eso puede ahogar a la economía rusa aún más. Entonces, yo creo que el sistema internacional, las relaciones internacionales, estamos viviendo un momento histórico que no sabemos las consecuencias, pero uno ya puede vislumbrar que no va a ser el mundo antes exactamente igual a lo que va a ocurrir después de esta guerra en Ucrania. Quiero que hablemos, Paulina, cortito de cómo esto empodera, si es que tú consideras que es así, a la Unión Europea, que se había visto bien alicaída, sobre todo desde el Brexit. Pero antes tengo una pregunta completamente aparte que hacerte, y tiene que ver con el Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Este tratado de 1949 que dio origen a la OTAN, u OTAN, como dices tú. Y quería preguntarte por qué tú pronuncias OTAN, simplemente por una curiosidad, porque alguna gente me lo está preguntando y yo misma me lo preguntaba, porque no hay una manera correcta. No tengo idea por qué lo pronuncio así. En realidad, OTAN, seguramente lo escucho en otras partes pronunciado como OTAN, pero OTAN... Era curiosidad, diciendo que ONU, que también es una organización así como OTAN, claro, ahí le ponemos el acento en la O, pero no tiene ni una importancia. Cuéntanos de la Unión Europea. Y cómo, es la única pregunta que no te puedo contestar, Paola, de por qué pronuncio OTAN y no OTAN. Las otras me puedo, por lo menos me puedo manejar un poquitito más. Sí, hay un reforzamiento de la Unión Europea increíble. O sea, muy debilitada por el Brexit, muy debilitada por los gobiernos de ultraderecha que habían llegado a algunos países, que son anti-integración, son digamos, quieren poner las fronteras, son anti-euro. La verdad es que la Unión Europea había sufrido, ya lleva, yo creo, una década y media al menos de una fractura muy importante. Y hoy día estoy viendo a la Unión Europea como nunca antes la había visto,
de los 70 años que lleva la Unión Europea. Obviamente yo no llevo 70 años estudiando la Unión Europea, por razones obvias, pero llevo al menos 25 años estudiando la Unión Europea. Yo nunca había visto que de verdad hubiera una unidad y que pudieran tomar decisiones de este tipo, porque la Unión Europea en materia política exterior, de seguridad y de defensa, no es como en materia comercial, es decir, los estados no le han entregado competencia a la Unión Europea para que actúe. Es decir, para que puedan tomar una decisión de política exterior, requieren la unanimidad de los Estados miembros. Basta uno que vete y no se puede adoptar la decisión, cosa que ha pasado muchas veces. Pero hoy día, hasta Víctor Orbán, que es justamente uno de los más cercanos a Putin, hoy día estuvo de acuerdo en todas las sanciones en contra de Putin. Entonces, yo estoy viendo que están avanzando de una manera impresionante, cerraron todo el espacio aéreo, retiraron finalmente, pese a la resistencia de Italia, de Hungría y de Alemania, retiraron a Rusia del sistema SWIFT, de este código de transferencias financieras internacionales. Ya no se puede transmitir ni Russia Today, ni Sputnik, ni todas estas cadenas que son del Estado ruso, en el cual era propaganda rusa en territorio de la Unión Europea. Le han facilitado hasta los satélites. O sea, hay algo que yo no había visto y que jamás me lo hubiese imaginado en cuanto a reacción. Y si yo no me lo imaginé, creo que Putin tampoco, porque nadie se esperaba esto como reacción a lo que está ocurriendo, porque hay conciencia de lo que yo les decía. Esto es un cambio en las relaciones internacionales. Bueno, Paulina, vamos a estar siguiendo esto y como dices tú, algunos de estos cambios telúricos en realidad pueden dimensionarse una vez que se han asentado las placas tectónicas. Muchas gracias por tu tiempo con Infinita, que estés muy bien y nos seguimos leyendo ahí en todas las redes sociales. Gracias, Paulina, que te vaya bien. Chao, que estés muy bien. Chao, un abrazo. Chao. Igual.